Cuando la tierra se abrió bajo mis pies, no imaginé que cruzaría hacia el otro lado junto a miles de almas perdidas. Lo que vi en ese caos espiritual cambió todo lo que creía sobre la muerte. Mi nombre es Matías Quiroga, y lo último que recuerdo de mi vida terrenal fue el sonido, no el temblor, no el movimiento, sino ese rugido profundo que venía desde las entrañas de la tierra, como si el planeta mismo estuviera gritando. Era una mañana de martes, soleada y perfecta en Antigua Guatemala, de esas que te hacen creer que todo está bien en el mundo. Yo estaba parado frente a la iglesia de la Merced, esa joya colonial con su fachada amarilla y blanca que había sobrevivido a siglos de terremotos, revisando los planos de restauración que mi equipo y yo llevábamos meses desarrollando. Tenía 34 años, una carrera sólida como ingeniero civil, y finalmente estaba trabajando en el proyecto de mis sueños: devolver la gloria a los edificios históricos que definían la identidad de nuestra ciudad. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Esa mañana había salido temprano de casa. Rebeca, mi esposa, todavía estaba en bata cuando me despedí con un beso apresurado. Camila Mewe, nuestra hija de 7 años, apenas abrió los ojos para murmurar un «Te quiero, papi», antes de volver a hundirse en sus almohadas. Recuerdo que le prometí que llegaría temprano para ayudarla con su maqueta de volcanes para la escuela. Recuerdo la sonrisa somnolienta de Rebeca cuando me dijo «Ten cuidado, amor». Recuerdo el aroma del café recién hecho que me preparó en el termo. Todos esos detalles pequeños, insignificantes en su momento, ahora brillan en mi memoria con una claridad dolorosa, como fragmentos de cristal que cortan cada vez que los toco. El equipo estaba completo esa mañana. Teníamos a don Esteban Fuentes, el maestro albañil de 60 años que conocía cada piedra de esa iglesia como si fueran sus propios huesos. Estaba Rodrigo Batres, mi asistente de 26 años, recién graduado y lleno de ese entusiasmo que yo había tenido alguna vez. Las hermanas Loarca, Sofía y Patricia, arquitectas especializadas en patrimonio, habían llegado desde Ciudad de Guatemala para supervisar los detalles ornamentales. Éramos un equipo pequeño pero apasionado, unidos por el amor a nuestra historia y la determinación de preservarla para las futuras generaciones. La iglesia estaba parcialmente cerrada al público. Habíamos instalado andamios en el interior para trabajar en las bóvedas dañadas por el último sismo menor, ese que había ocurrido 6 meses atrás y que todos consideramos una simple advertencia. Una de esas sacudidas que Guatemala experimenta con tanta frecuencia que casi las ignoramos. El padre Gonzalo Méndez, el párroco, un hombre delgado de 50 y tantos años, con una sonrisa perpetua y una fe inquebrantable, nos había dado permiso total para trabajar. Esa mañana estaba adentro, preparando la misa de mediodía, arreglando flores en el altar con la ayuda de doña Irma Castellanos, la vendedora de flores del Mercado Central que llevaba décadas proveyendo los arreglos florales para todas las ceremonias de la iglesia. Eran las 11:43 de la mañana. Sé la hora exacta porque acababa de mirar mi reloj, calculando si tendría tiempo de revisar la estructura del campanario antes del almuerzo. El cielo estaba de un azul imposible, sin una sola nube. Los turistas paseaban por el Parque Central, tomando fotografías de las ruinas y las fachadas coloniales. Los vendedores ambulantes pregonaban sus productos: tortillas calientes, atol de elote, artesanías de jade y textiles típicos. La vida fluía con esa tranquilidad característica de Antigua, esa sensación de estar suspendido en el tiempo, rodeado de historia viva. Y entonces comenzó. Primero fue ese sonido, ese rugido subterráneo que te hiela la sangre, porque tu instinto ancestral sabe exactamente qué significa. Luego vino el movimiento,
No fue gradual, no fue una advertencia suave, fue como si un gigante hubiera tomado el mundo entre sus manos y lo hubiera sacudido con furia. El suelo bajo mis pies dejó de ser sólido y se convirtió en algo líquido, ondulante, traicionero. Mis piernas no respondieron cuando intenté mantener el equilibrio. Los planos que sostenía salieron volando de mis manos. El rugido se intensificó, mezclándose ahora con otro sonido aún más aterrador. El crujido de piedras antiguas que habían resistido siglos, pero que ahora, finalmente, cedían. Vi a Rodrigo caer de rodillas, sus ojos abiertos en shock absoluto. Las hermanas Loarca gritaban, abrazándose una a la otra mientras el suelo se movía violentamente bajo ellas. Don Esteban, con su experiencia de décadas, ya corría hacia un espacio abierto, sus movimientos torpes por la edad, pero guiados por el instinto de supervivencia. Y yo, paralizado por una fracción de segundo que se sintió como una eternidad, solo pude mirar hacia arriba y ver cómo la majestuosa fachada de la iglesia de la Merced comenzaba a desmoronarse. Las campanas del campanario sonaron sin que nadie las tocara, un repique fúnebre y caótico que anunciaba el fin. Grité algo, no sé qué, quizás los nombres de mi equipo, quizás una oración. Intenté correr hacia la iglesia, movido por el absurdo instinto de querer salvar el edificio, de detener lo imposible. Pero el suelo se abrió frente a mí, una grieta profunda y oscura que apareció de la nada, zigzagueando como un relámpago negro en el pavimento. El estruendo era ensordecedor. No solo era nuestra iglesia. A mi alrededor, otros edificios comenzaban a colapsar. La torre del reloj en la municipalidad se inclinó y cayó con un impacto que sentí en mi pecho. Las paredes de adobe de las casas coloniales se desintegraban como arena. Los postes de luz se doblaban y caían, arrastrando cables que chisporroteaban. Los autos estacionados saltaban como juguetes, y por todas partes, gritos. Miles de gritos que se mezclaban en una sinfonía del horror. Vi a doña Irma salir corriendo de la iglesia, sus brazos llenos de flores, su rostro transformado por el terror. La vi tropezar, la vi caer, y luego vi cómo una sección del muro lateral de la iglesia se desprendía y caía directamente sobre ella. No hubo tiempo para que gritara. Un momento estaba allí, al siguiente había desaparecido, bajo toneladas de piedra y argamasa. El padre Gonzalo apareció en la entrada principal de la iglesia, haciendo señas desesperadas, gritando que saliéramos, que nos alejáramos, pero sus palabras se perdieron en el caos, y entonces, con una lentitud horrible y majestuosa, como si estuviera ocurriendo en cámara lenta, el arco de la entrada comenzó a ceder. Vi la expresión en el rostro del padre Gonzalo cuando comprendió lo que estaba por pasar. Vi sus labios moverse en lo que debió ser una oración final. Vi su mano levantarse en un gesto de bendición, y luego la estructura completa colapsó sobre él. Yo corría. Mis pies se movían por voluntad propia, sin dirección clara, solo alejándose del peligro inmediato. Pasé junto a una turista extranjera, una joven de pelo rubio que estaba de rodillas en el suelo, sus manos cubiertas de sangre, gritando en un idioma que no entendí. Pasé junto a un niño de no más de 10 años, parado inmóvil en medio del caos, sus ojos perdidos, en shock. Intenté agarrarlo, llevarlo conmigo, pero otra sacudida me hizo perder el equilibrio y caí de bruces contra el pavimento. El impacto me cortó la respiración. Cuando levanté la vista, vi que el mundo se había transformado en un infierno de polvo, escombros y desesperación. La nube de polvo era tan densa que apenas podía ver a unos metros de distancia. Las réplicas continuaban, sacudiendo los edificios que aún permanecían en pie, amenazando con terminar lo que el primer terremoto había comenzado. Gente corría en todas direcciones, algunos buscando refugio, otros buscando a sus seres queridos. Escuché a una madre gritando el nombre de su hijo una y otra vez. Escuché a alguien pidiendo ayuda en español entrecortado. Escuché llantos, oraciones, maldiciones. Me puse de pie con dificultad.
Mis manos sangraban por múltiples cortes superficiales. Mi camisa estaba rasgada, pero estaba vivo. Pensé en Rebeca y Camila. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba saber que estaban bien. Saqué mi teléfono del bolsillo con manos temblorosas. La pantalla estaba rajada, pero aún funcionaba, sin señal. Lo intenté una vez, 2 veces. Nada. Las torres de celular debían haber colapsado. Entonces escuché una voz débil entre los escombros. «Ayuda. Por favor». Venía de donde había estado la iglesia. Me acerqué escalando sobre piedras inestables, tosiendo por el polvo que llenaba mis pulmones. La voz era de mujer, joven. «Estoy aquí», grité. «Te voy a sacar». No sé por qué dije eso. No tenía equipo. No tenía ayuda. Solo tenía mis manos y una determinación desesperada. Comencé a remover piedras, una por una, mis dedos sangrando mientras trabajaba. Otras personas se acercaron. Rodrigo apareció a mi lado, su cara cubierta de sangre por un corte en la frente, pero vivo y determinado a ayudar. Don Esteban también estaba allí, cojeando, pero funcional. Juntos trabajamos, moviendo escombros, siguiendo el sonido de esa voz cada vez más débil. Y entonces vino la réplica más fuerte, más violenta que la primera. El mundo volvió a sacudirse con una furia renovada. Escuché el crujido por encima de nosotros. Levanté la vista y vi la última sección de pared que aún permanecía en pie comenzar a inclinarse, directamente hacia nosotros. ¡Corran!, grité, pero no hubo tiempo. La pared cayó como una ola gigante de piedra y muerte. Intenté lanzarme hacia un lado. Sentí el impacto, un peso imposible aplastándome contra el suelo. El dolor era absoluto, consumía cada fibra de mi ser. No podía respirar, no podía moverme. La oscuridad comenzó a cerrar mi visión, reduciéndola a un pequeño punto de luz. En ese punto de luz vi el rostro de Rebeca. Vi la sonrisa de Camila. Escuché sus voces llamándome. Intenté responder, pero no salió sonido. Intenté aferrarme a ese momento, a esas imágenes, a esa vida que había sido mía, pero la oscuridad era más fuerte. Y entonces, sin fanfarria, sin un momento dramático de claridad, simplemente dejé de sentir, dejé de estar. Y lo último que pensé fue, lo siento mucho, no pude volver a casa. No hubo transición, no hubo túnel de luz ni momento de paz. Simplemente abrí los ojos y todo era diferente. Estaba de pie, completamente ileso, en medio de una niebla grisácea tan densa que apenas podía ver mis propias manos frente a mi rostro. El silencio era absoluto y antinatural, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en el universo. No había sonidos de rescate, no había gritos, no había el rugido de la tierra que apenas momentos antes había consumido mi mundo. Solo ese silencio pesado, opresivo, que presionaba contra mis tímpanos. Me toqué el pecho, buscando las heridas que debería tener. Nada, ni sangre, ni dolor, ni siquiera la sensación de los cortes que había visto en mis manos segundos antes. Mi camisa estaba intacta, limpia, como si el polvo y los escombros nunca la hubieran tocado. Miré a mi alrededor, girando en círculos, intentando orientarme. La niebla se movía de formas extrañas, arremolinándose sin viento, formando patrones que casi parecían deliberados. «¿Hola?», llamé. Mi voz sonó apagada, como si la niebla absorbiera el sonido. «¿Hay alguien ahí?». Caminé hacia adelante, sin saber realmente hacia dónde me dirigía. Mis pies tocaban algo sólido, pero cuando miraba hacia abajo, solo veía más niebla. Era como caminar sobre nubes, excepto que se sentía firme, real, aunque visualmente no hubiera nada allí. Entonces vi la primera figura. Era borrosa al principio, solo una sombra más oscura dentro de la niebla gris, pero a medida que me acercaba, la forma se definió. Era un hombre, de espaldas a mí, inmóvil. «Disculpe», grité, acelerando el paso. «¿Sabe qué está pasando? ¿Dónde estamos?». El hombre no respondió. Cuando llegué a su lado y lo toqué en el hombro, él se giró lentamente. Era don Esteban, el maestro albañil de mi equipo, pero algo estaba terriblemente mal con él. Sus ojos estaban vacíos,
perdidos, mirando a través de mí como si yo no existiera. Su boca se movía sin producir sonido, como si estuviera hablando consigo mismo en un idioma que solo él podía escuchar. Don Esteban, dije, sacudiéndolo suavemente. Soy yo, Matías. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Pero él solo continuó con ese murmullo silencioso, ajeno a mi presencia. Lo intenté varias veces más, cada vez con más urgencia, pero era como si estuviera encerrado en su propia realidad, completamente desconectado de lo que ocurría a su alrededor. Finalmente me rendí y seguí adelante, mi corazón comenzando a latir más rápido con una ansiedad que no podía nombrar todavía. Más figuras emergieron de la niebla, decenas de ellas, cientos, todas caminando sin dirección, algunas inmóviles como estatuas, otras moviéndose en círculos repetitivos. Reconocí rostros. Allí estaba doña Irma, la vendedora de flores, con las manos extendidas hacia adelante, como si todavía cargara sus ramos, sus labios moviéndose en lo que parecía ser una conversación con clientes invisibles. Vi a estudiantes con uniformes escolares, sus mochilas todavía en sus espaldas, caminando como si se dirigieran a clase. Vi a turistas con cámaras colgando de sus cuellos, mirando alrededor con expresiones de confusión absoluta. Y entonces lo vi a él, al padre Gonzalo. Estaba de rodillas en medio de la niebla, sus manos juntas en oración, sus labios moviéndose rápidamente en lo que debían ser plegarias. Me acerqué corriendo. «¡Padre Gonzalo!», grité. «¡Padre, soy yo, Matías!». Esta vez obtuve una reacción. El sacerdote levantó la vista hacia mí y por un momento un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Matías», dijo, su voz sonando distante y hueca. «¿Tú también?». No terminó la pregunta, pero no necesitaba hacerlo. «¿Yo también qué, padre?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Ya sentía la verdad terrible formándose en las profundidades de mi conciencia. «¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando?». El padre Gonzalo me miró con ojos llenos de lágrimas que no caían. «Estamos muertos, hijo», dijo con una voz quebrada. «El terremoto. Todos estamos muertos». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. «No», dije inmediatamente, retrocediendo un paso. «No, eso es imposible. Yo estoy aquí, puedo sentir, puedo pensar, puedo hablar». «¿Los muertos no hacen eso? Mira a tu alrededor, Matías», dijo el padre Gonzalo, haciendo un gesto hacia la multitud de figuras en la niebla. «Mira sus rostros. Todos estábamos en Antigua cuando sucedió. Todos estábamos cerca del epicentro. Y ahora todos estamos aquí, en este lugar entre mundos». Negué con la cabeza violentamente. «No, tiene que haber un error. Yo tengo que volver. Rebeca y Camila me necesitan. Prometí que llegaría a casa temprano. Tengo que ayudar a Camila con su proyecto de la escuela». Intenté alejarme, buscando desesperadamente una salida en la niebla. Corrí en una dirección, luego en otra, pero no importaba hacia dónde fuera. Todo era igual. La misma niebla gris, las mismas figuras perdidas, el mismo silencio opresivo. No había horizonte, no había cielo, no había suelo visible. Solo existencia suspendida en un limbo gris e interminable. Me detuve, jadeando aunque no sentía cansancio físico real, y fue entonces cuando lo vi, a través de la niebla, como mirando a través de una ventana borrosa. Vi el mundo real. Vi Antigua Guatemala desde arriba, como si estuviera flotando sobre la ciudad, y lo que vi me destrozó el alma. La ciudad estaba en ruinas. Edificios que habían sobrevivido siglos yacían reducidos a escombros. El parque central, donde familias paseaban horas antes, era un campo de destrucción. Columnas de humo se elevaban desde múltiples puntos. Vi equipos de rescate trabajando frenéticamente, removiendo piedras con sus manos desnudas, buscando sobrevivientes entre los restos. Vi cuerpos alineados en las calles, cubiertos con mantas y sábanas improvisadas. Tantos cuerpos, demasiados. Y entonces, con un jalón invisible, fui arrastrado hacia una escena específica. Era la iglesia de la Merced, o lo que quedaba de ella.
Los rescatistas estaban excavando en las ruinas, moviendo las piedras que me habían aplastado. Vi mi cuerpo. Estaba allí, inmóvil, cubierto de polvo y sangre, con los ojos abiertos mirando hacia la nada. Vi a Rodrigo de rodillas junto a mi cuerpo, llorando. Vi a un paramédico verificar mi pulso, buscar signos vitales, y finalmente negar con la cabeza. «No», susurré. «No, no, no». Intenté gritar, intenté alcanzarlos, decirles que estaba aquí, que no se rindieran. Pero mi voz no llegaba a ellos. Mis manos pasaban a través de los rescatistas como si fueran humo. Era un fantasma en mi propio funeral. La escena cambió. Ahora estaba en mi casa. Rebeca estaba en la sala, abrazada a Camila, ambas frente al televisor donde las noticias mostraban imágenes del terremoto. Vi el horror creciente en el rostro de Rebeca cuando reconoció la ubicación. Vi cómo sus manos temblaban mientras intentaba llamar mi teléfono una y otra vez, cada llamada yendo directo al buzón de voz. Vi a Camila preguntando con voz asustada: «¿Papi está bien, mami? ¿Verdad que papi está bien?» No pude soportarlo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear las imágenes, pero seguían viniendo. Vi a los padres de Rebeca llegando a la casa. Vi las expresiones en sus rostros cuando les contó dónde había estado yo trabajando. Vi cómo la esperanza se desvanecía lentamente de los ojos de mi esposa con cada hora que pasaba sin noticias. «¡Basta!», grité hacia la nada. «Déjenme regresar, tengo que volver con ellas». Pero la única respuesta fue el silencio y la niebla que se arremolinaba imperturbable a mi alrededor. Caí de rodillas, o lo que parecían rodillas en este lugar sin forma, y por primera vez, desde que desperté aquí, sentí algo, un dolor que no era físico, pero que era infinitamente peor. Era la agonía de la separación absoluta, de saber que las personas que más amabas en el mundo estaban sufriendo, y que no había absolutamente nada que pudieras hacer para consolarlas. Permanecí así por lo que podrían haber sido minutos u horas. El tiempo no tenía significado en este lugar, pero eventualmente sentí una presencia acercarse. Levanté la vista y vi a una mujer joven, quizás de 20 años, con rasgos indígenas marcados y ojos increíblemente tristes. Llevaba ropa moderna, pero tenía algo atemporal en su apariencia. A diferencia de las otras figuras en la niebla, ella parecía completamente consciente y presente. «¿Duele, verdad?», dijo suavemente, su voz clara y cálida en medio del silencio frío. Ese momento cuando comprendes que ya no puedes proteger a los que amas, que tu vida, tal como la conocías, terminó. La miré sin poder responder, lágrimas que no podía sentir rodando por mejillas, que ya no eran realmente físicas. «¿Quién eres?», finalmente logré preguntar. «Me llamo Lucía Thun Hears», respondió sentándose junto a mí en la nada. «Morí hace 3 años en un accidente de autobús en Huehuetenango. He estado ayudando a las almas en transición desde entonces». Señaló hacia la multitud de figuras en la niebla. «Todos ustedes llegaron de golpe, miles al mismo tiempo. Es abrumador, incluso para los que estamos acostumbrados a esto». «¿Acostumbrados?», repetí. «¿Cómo alguien se acostumbra a estar muerto?». Lucía sonrió con tristeza. «No te acostumbras realmente. Solo aprendes a aceptarlo, a entender que la muerte no es el fin, sino una transformación, que todavía tienes propósito, todavía puedes crecer, todavía puedes ayudar». Sacudí la cabeza. «No quiero transformarme. Quiero volver. Quiero abrazar a mi hija. Quiero decirle a mi esposa que la amo. Quiero terminar ese maldito proyecto de volcanes para la escuela». «Lo sé», dijo Lucía, y había tanta compasión en su voz que casi me rompió. «Todos quieren eso al principio. Pero Matías, escúchame con atención. Tu cuerpo ya no funciona. Tu tiempo en el mundo físico terminó. Pero tu conciencia, tu alma, tu esencia, todo eso continúa. Y tienes que tomar una decisión. Puedes quedarte aquí en esta niebla, aferrándote a lo que perdiste, convirtiéndote en una de esas almas perdidas que vagan sin rumbo, o puedes empezar a caminar hacia adelante, hacia la verdadera comprensión de lo que viene después.
Miré nuevamente a las figuras en la niebla. Don Esteban todavía murmuraba para sí mismo. Doña Irma todavía vendía flores invisibles. Había cientos, miles de almas atrapadas en loops de sus últimos momentos vivos, incapaces o no dispuestas a soltar. ¿Qué les pasa a ellos?, pregunté. ¿Por qué están así? El shock, explicó Lucía. Murieron tan repentinamente que sus mentes no pueden procesar el cambio. Se aferran a sus últimas acciones, sus últimos pensamientos. Con el tiempo, algunos despertarán, otros necesitarán ayuda más intensiva. Y algunos permanecerán perdidos por mucho, mucho tiempo. Se puso de pie y me extendió la mano. Pero tú no tienes que ser uno de ellos. Ya estás despierto, ya eres consciente. Eso te da una ventaja. Ahora necesitas elegir. ¿Te quedas aquí sufriendo o vienes conmigo para entender qué sigue? Miré su mano extendida. Luego miré hacia donde había visto las visiones de mi familia. Cada fibra de mi ser quería rechazar esto, negar esta realidad, encontrar alguna forma de revertir lo que había pasado. Pero una parte de mí, una parte que comenzaba a despertar a una verdad más profunda, sabía que Lucía tenía razón. Mi vida había terminado, pero mi existencia, mi conciencia, mi capacidad de amar y recordar y ser, todo eso continuaba. Si voy contigo, dije lentamente, ¿podré ver a mi familia otra vez, aunque sea desde lejos? Lucía asintió. Sí, hay formas. No es lo mismo que estar con ellas, pero puedes velar por ellas, enviarles pensamientos de amor, estar presente en sus vidas de maneras que aún no comprendes. Eso no era suficiente. Nunca sería suficiente, pero era más que la nada que tenía aquí, perdido en esta niebla gris e interminable. Tomé su mano, y en el momento en que nuestras manos se tocaron, la niebla comenzó a cambiar, a moverse con propósito, formando un camino delante de nosotros. ¿A dónde vamos?, pregunté. Lucía comenzó a caminar, llevándome con ella, a un lugar donde puedes empezar a sanar, dijo, donde hay otros como tú, donde aprenderás que aunque tu vida terminó, tu viaje apenas comienza. Mientras caminábamos, miré hacia atrás una última vez. Vi las miles de almas perdidas en la niebla, víctimas del mismo terremoto que me había arrebatado mi vida. Sentí una punzada de culpa por dejarlos atrás. Pero Lucía apretó mi mano. «Volverás por ellos», dijo, como si pudiera leer mis pensamientos. «Una vez que comprendas tu nueva existencia, podrás ayudar a otros a encontrar su camino. Es parte del proceso. Es parte de cómo el universo mantiene el equilibrio entre el dolor y la esperanza. Y así, con el peso de mi muerte recién descubierta aplastando mi alma, seguí a una extraña a través de la niebla, hacia un destino que no podía imaginar, dejando atrás no solo mi cuerpo sino todo el mundo que había conocido y amado. El terremoto me había quitado mi vida. Ahora tenía que descubrir qué significaba existir sin ella. Caminar con Lucía a través de la niebla era una experiencia extraña. No sentía cansancio físico, pero sí una especie de agotamiento espiritual que pesaba sobre mí como una manta húmeda. La niebla comenzó a aclararse gradualmente, revelando formas y estructuras que no deberían existir. Edificios que parecían construidos de luz solidificada, caminos que flotaban sin soporte visible, y en la distancia, figuras luminosas que se movían con propósito definido, completamente diferentes a las almas perdidas que habíamos dejado atrás. «¿Qué es este lugar?», pregunté, mi voz todavía sonando apagada, pero menos ahogada que antes. Lucía no aflojó el paso mientras respondía. «Es difícil de explicar con palabras del mundo físico. Algunos lo llaman el plano astral, otros el mundo espiritual. Yo simplemente lo llamo el intermedio. Es donde las almas vienen después de la muerte física, antes de continuar hacia donde necesiten ir». «¿Y a dónde necesitan ir?», insistí. Ella se detuvo y me miró con esos ojos antiguos en un rostro joven. «Depende de cada uno. Algunos están listos para planos más elevados de existencia. Otros necesitan tiempo para sanar, para aprender, para comprender las lecciones de sus vidas. Y algunos...» Hizo una pausa,
mirando hacia una dirección donde la niebla se volvía más oscura, casi negra. Algunos han acumulado tanto peso en sus almas que descienden a lugares más densos, más oscuros. Un escalofrío me recorrió, a pesar de que, técnicamente, ya no tenía un cuerpo que pudiera sentir frío. ¿Lugares como el infierno? Lucía sacudió la cabeza. No como lo pintan las religiones. No hay demonios con tridentes ni fuego eterno, pero sí hay zonas de sufrimiento intenso, creadas por las propias almas que las habitan, construidas con su culpa, su odio, su apego enfermizo a patrones destructivos. Es un infierno autoimpuesto, pero no menos real por eso. Continuamos caminando y pronto llegamos a lo que solo puedo describir como un campamento masivo. Había estructuras que parecían tiendas de emergencia, pero hechas de una sustancia etérea y brillante. Miles de figuras se movían por el área, algunas sentadas en grupos, otras siendo atendidas por esas figuras luminosas que había visto desde lejos. El aire, si es que podía llamarse así, zumbaba con una energía que era parte caos y parte orden, como una estación de tren atestada pero funcionando. Este es uno de los centros de transición, explicó Lucía. Cuando hay muertes masivas como terremotos, guerras, pandemias, se establecen estos lugares para procesar la llegada repentina de tantas almas. Las figuras luminosas que ves son espíritus más evolucionados, voluntarios que dedican su existencia a ayudar a las almas recién llegadas. Mientras hablaba, una de esas figuras luminosas se acercó a nosotros. A medida que se aproximaba, la luz se atenuó lo suficiente para que pudiera distinguir rasgos. Era una mujer mayor, o al menos proyectaba la apariencia de serlo, con rasgos mayas profundos y una presencia que irradiaba autoridad y compasión en igual medida. Llevaba lo que parecía ser un huipil tradicional, pero hecho de luz tejida que cambiaba de colores sutilmente. «Lucía», dijo la mujer con una voz que resonaba con armónicos imposibles, «trajiste otro despierto». «Bien hecho». Luego se volvió hacia mí, y sus ojos, profundos como pozos sin fondo, parecieron ver directamente a través de todas mis capas, leyendo cada pensamiento, cada miedo, cada esperanza. «Soy Ixchel», se presentó. «Llevo mucho tiempo ayudando a las almas en transición. Bienvenido a tu nueva realidad, Matías Quiroga». El hecho de que supiera mi nombre sin que yo se lo dijera, ya no me sorprendió. Nada en este lugar seguía las reglas que yo conocía. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Morí durante la conquista española. He estado aquí, ayudando, aprendiendo, evolucionando. Desde entonces, el tiempo fluye diferente aquí. 500 años terrestres se sienten como un largo periodo de servicio, pero también como un instante en el contexto de la eternidad». La magnitud de esa declaración me dejó sin palabras. 500 años, medio milenio ayudando a las almas perdidas. «¿Y todavía no has seguido adelante?», pregunté torpemente, sin estar seguro de cómo formular la pregunta. Ixchel negó con la cabeza suavemente. «He elegido quedarme. Mi evolución espiritual continúa aquí, a través del servicio. Hay muchos como yo, espíritus que encuentran su propósito en ayudar a otros a encontrar el suyo. Algún día, cuando mi trabajo aquí esté completo, continuaré. Pero ese día no ha llegado todavía». Me llevó a través del campamento, señalando diferentes secciones. «Aquí», dijo, indicando un área donde las almas se sentaban en círculos, algunas llorando, otras hablando animadamente. Es donde las almas recién llegadas comienzan a procesar su transición. Muchos todavía están en shock, negación. Necesitan tiempo para aceptar su nueva condición. Pasamos a otra sección donde las almas parecían más tranquilas. Algunas incluso sonreían. Estos ya han aceptado. Ahora están aprendiendo sobre su nueva existencia, preparándose para decidir qué sigue. Pero fue la siguiente sección la que me heló hasta los huesos. Si es que eso era posible en mi estado actual. Era un área cercada, aunque no por paredes físicas, sino por algún tipo de barrera energética que brillaba con un tono rojizo amenazante. Dentro,
Las almas se movían con agitación, algunas gritando aunque no podía escuchar sus voces, otras intentando romper la barrera, sus rostros contorsionados en expresiones de furia, miedo o locura. ¿Qué les pasa?, pregunté sin poder apartar la mirada de la escena perturbadora. Ixchel suspiró profundamente. Estas son las almas problemáticas. Algunos murieron con tanto odio, tanta violencia en sus corazones, que no pueden funcionar aquí sin representar un peligro para otros. Algunos están tan atrapados en adicciones o deseos físicos que se vuelven agresivos cuando comprenden que ya no pueden satisfacerlos. Y algunos simplemente se niegan a aceptar su muerte de una forma tan violenta que se vuelven disruptivos. ¿Y qué pasará con ellos? La pregunta salió en un susurro. Eventualmente serán trasladados a zonas de umbral más densas, lugares donde la vibración energética coincide con su estado espiritual. Allí permanecerán hasta que estén listos para enfrentar lo que necesitan enfrentar, para sanar lo que necesitan sanar. Puede tomar mucho tiempo, décadas, siglos incluso, en tiempo terrestre. La idea de estar atrapado en un estado de sufrimiento durante siglos me provocó náuseas, aunque técnicamente ya no tenía estómago que revolver. ¿Y yo?, pregunté, la pregunta más aterradora de todas. ¿A dónde iré yo? Ixchel me estudió cuidadosamente, sus ojos pareciendo pesar mi alma con una balanza invisible. Eso depende de ti. Tu muerte fue repentina pero no violenta en términos espirituales. No cargaste con odio o malicia, pero sí cargas con algo pesado, el apego. Tu amor por tu familia es hermoso, pero si se convierte en una cadena que te ata al mundo físico, te causará un sufrimiento infinito. No puedo simplemente olvidarlas, protesté, sintiendo pánico subir por mi pecho. No puedo actuar como si Rebeca y Camila no existieran. Las amo. Son mi todo. Ixchel colocó una mano en mi hombro y sentí una calidez que penetraba más allá de lo físico, tocando algo profundo dentro de mí. Nadie te pide que las olvides. El amor verdadero trasciende la muerte, pero debes aprender a transformar ese amor de algo que te encadena a algo que te eleva. Debes aprender a amarlas sin necesitarlas, a velar por ellas sin interferir en sus vidas, a soltar sin abandonar. No tenía idea de cómo hacer eso. Sonaba como una contradicción imposible, pero antes de que pudiera responder, un disturbio estalló cerca de la zona de contención. Una de las almas había logrado romper la barrera y ahora corría enloquecida a través del campamento, chocando con otras almas, gritando incoherencias. Era un hombre joven, quizás de mi edad, con ojos salvajes y desesperados. Varios de los espíritus luminosos se movieron rápidamente para interceptarlo, pero el hombre era sorprendentemente rápido y ágil en este plano. Pasó corriendo justo frente a mí, y por un instante nuestros ojos se encontraron. Lo que vi en esos ojos me perseguirá eternamente. Un abismo de desesperación tan profundo que parecía no tener fondo. Y entonces, antes de que los guardianes pudieran alcanzarlo, el hombre se lanzó hacia la oscuridad, hacia esa zona de niebla negra que Lucía había señalado antes. ¡No!, gritó Ixchel, extendiendo su mano en un gesto inútil, pero ya era demasiado tarde. El hombre desapareció en la oscuridad, y lo último que vi fue su forma siendo arrastrada hacia abajo, hacia profundidades que no quería imaginar. El silencio que siguió fue pesado y triste. ¿Qué le pasará?, pregunté con voz temblorosa. Ixchel bajó la mano lentamente. Descenderá a un plano inferior, un lugar donde su tormento interno se manifestará como realidad externa. Permanecerá allí hasta que esté listo para enfrentar sus demonios, para comenzar el trabajo de sanación. Podría ser mucho tiempo. ¿Quién era? Lucía, que había permanecido en silencio durante todo esto, respondió. Se llamaba Marco Salazar. Era conductor de un autobús turístico. Cuando el terremoto golpeó, su vehículo cayó por un barranco. Murieron 22 personas. Él no puede perdonarse por no haber podido salvarlos, aunque no fue su culpa. Esa culpa lo está consumiendo, lo está arrastrando hacia abajo. La historia me golpeó duramente.
Yo también cargaba culpa. Culpa por no haber protegido a mi equipo, por no haber llegado a casa con mi familia, por haber roto mi promesa a Camila. ¿Esa culpa me arrastraría hacia abajo también? ¿Terminaría como Marco, perdido en algún infierno de mi propia creación? Como si leyera mis pensamientos, Ixchel dijo: la diferencia entre la culpa que sana y la culpa que destruye es la aceptación. Marco se niega a aceptar que algunos eventos están más allá de nuestro control. Se aferra a la ilusión de que debería haber podido hacer algo diferente. Tú puedes elegir un camino diferente. Puedes aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento, que tu muerte no fue tu culpa, que amar a tu familia no requiere castigarte eternamente por haberlas dejado. Quería creerle, Dios, como quería creerle, pero el peso en mi pecho, ese dolor de haber dejado a Rebeca y Camila, se sentía demasiado real, demasiado inmenso para simplemente soltarlo. ¿Cómo?, pregunté desesperadamente. ¿Cómo se supone que haga eso? Ixchel señaló hacia una estructura en el centro del campamento, más grande y más brillante que las demás. Comenzamos con comprensión. Ven, déjame mostrarte algo que te ayudará a poner las cosas en perspectiva. Caminamos hacia la estructura, que a medida que nos acercábamos, revelaba ser algo así como un observatorio. Había lo que parecían ventanas, aunque no daban a ningún paisaje físico, sino a visiones, escenas de la Tierra vista desde arriba, pero no solo geográficamente, sino energéticamente. Podía ver corrientes de luz fluyendo entre personas, conexiones brillantes de amor y lazos más oscuros de odio o dolor. Podía ver patrones, como tejidos cósmicos que conectaban todas las cosas. Esto es el mundo visto desde una perspectiva espiritual, explicó Ixchel. Mira, ahí. Señaló hacia una corriente particularmente brillante que conectaba mi forma etérea con dos puntos luminosos en la Tierra. Esas son Rebeca y Camila. Tu conexión con ellas no se rompió con tu muerte. Todavía existe. Todavía es fuerte. El amor verdadero crea lazos que trascienden planos de existencia. Ver esa conexión, esa prueba tangible de que todavía estaba vinculado a mi familia, me llenó simultáneamente de consuelo y dolor. ¿Pueden sentirme? Ixchel asintió. A su manera, no conscientemente, no como tú y yo hablamos ahora. Pero cuando piensas en ellas con amor, cuando envías energía positiva a través de esa conexión, ellas lo sienten como una calidez inexplicable, un consuelo que no pueden nombrar. Y con el tiempo aprenderás formas más efectivas de comunicarte, de hacerles saber que aunque tu cuerpo murió, tu amor por ellas permanece inquebrantable. Pasé no sé cuánto tiempo mirando esa conexión luminosa, siguiéndola hasta donde podía ver a Rebeca acostada en nuestra cama, abrazando mi almohada, llorando en silencio mientras Camila dormía a su lado. El dolor era insoportable, pero Ixchel tenía razón. No podía cambiar lo que había pasado. Solo podía elegir cómo responder a ello. «Estoy listo», dije finalmente, sin apartar la mirada de mi familia. «Estoy listo para aprender, para sanar, para encontrar una forma de estar presente en sus vidas, incluso desde aquí». Ixchel sonrió, y en esa sonrisa vi siglos de sabiduría y compasión. «Bien, entonces, tu viaje verdadero comienza ahora. El primer paso es comprender completamente lo que sucedió, no solo tu muerte, sino la de miles. Ven, hay otros como tú, otros del terremoto que están listos para comenzar a procesar. Juntos encontrarán el camino hacia adelante». Mientras me alejaba del observatorio, miré hacia atrás una última vez hacia esa conexión luminosa con mi familia. «Volveré», susurré, aunque no estaba seguro si me escuchaban. No sé cómo todavía, pero encontraré la forma de cuidarlas, de hacerles saber que nunca estarán solas. Y con esa promesa grabada en lo que quedaba de mi corazón, seguí a Ixchel hacia la siguiente fase de mi existencia después de la muerte, hacia el largo y doloroso proceso de aprender a vivir sin estar vivo. Ixchel me guió a través de varios niveles del campamento de transición hasta llegar a una zona que solo puedo describir como un anfiteatro espiritual.
Era un valle circular, rodeado por formaciones que parecían cristales gigantes, cada uno pulsando con diferentes tonalidades de luz. En el centro del valle había miles de almas reunidas, todas víctimas del terremoto, todas en diferentes etapas de aceptación y comprensión. El sonido que emanaba de este lugar era abrumador, un coro de lamentos, preguntas, oraciones y sollozos que se mezclaban en una sinfonía de dolor humano tan intensa que casi me hizo retroceder. «Este es el Valle de las Lamentaciones», dijo Ixchel con voz solemne. «Cada tragedia masiva crea uno. Es un espacio de procesamiento colectivo donde las almas pueden compartir su dolor, comprender que no están solas en su sufrimiento y comenzar el trabajo de sanación en comunidad». Me llevó hacia el interior, pasando entre grupos de almas que se abrazaban, lloraban juntas o simplemente se sentaban en silencio compartiendo su presencia. Vi rostros que reconocía de Antigua. Allí estaba don Esteban, pero ahora sus ojos ya no estaban vacíos. Estaba sentado en círculo con otros albañiles y trabajadores de construcción, todos compartiendo historias de sus últimos momentos. Vi a las hermanas Loarca, Sofía y Patricia, abrazadas y llorando, pero conscientes, despiertas, ya no atrapadas en el shock. Vi estudiantes, comerciantes, turistas de diferentes nacionalidades, todos unidos por la experiencia compartida de haber tenido sus vidas arrebatadas en un instante violento. Y entonces vi a alguien que hizo que mi corazón, o lo que fuera que lo reemplazaba ahora, se detuviera. Era Rodrigo, mi asistente, el joven de 26 años que había estado lleno de vida y entusiasmo esa mañana. Estaba sentado solo, apartado del resto, con la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudiéndose con sollozos silenciosos. Me acerqué lentamente, sin estar seguro de qué decir, pero sabiendo que no podía simplemente pasar de largo. «¿Rodrigo?», dije suavemente. Él levantó la vista, y cuando me reconoció, su rostro se transformó en una mezcla de alivio y angustia. «Matías», susurró. «Dios mío, Matías, yo intenté sacarte. Cuando la pared cayó, intenté llegar a ti, pero había demasiados escombros. Y luego vino la réplica y...» Su voz se quebró y comenzó a llorar abiertamente. Me senté junto a él, colocando lo que esperaba fuera un gesto reconfortante en su hombro. «Lo sé», dije. «Vi lo que hiciste. Fuiste valiente, Rodrigo, más valiente de lo que yo hubiera sido». Él negó con la cabeza violentamente. «No fui suficientemente valiente. No fui suficientemente rápido. Y ahora ambos estamos muertos, y es mi culpa porque si hubiera sido más fuerte, más rápido, podría haberte salvado y entonces tú podrías haber...» «Para», lo interrumpí con firmeza. «Rodrigo, escúchame. Nada de esto fue tu culpa. Fue un terremoto. Fue la naturaleza haciendo lo que la naturaleza hace. No había nada que pudieras haber hecho diferente que cambiara el resultado. Moriste intentando salvar a otros. Eso no es fracaso. Eso es heroísmo. Pero podía ver que mis palabras no penetraban la armadura de culpa que había construido alrededor de sí mismo. Era como mirar en un espejo de mis propios sentimientos hacia mi familia. Antes de que pudiera decir más, una presencia se unió a nosotros. Era un hombre joven, robusto, con uniforme de bombero, todavía visible en su forma etérea. Tenía una mandíbula cuadrada, ojos intensos de color café oscuro y una cicatriz visible que cruzaba su ceja derecha. «Perdonen que interrumpa», dijo con voz grave pero amable. «No pude evitar escuchar. Soy Damián Ugarte, bombero voluntario del Cuerpo de Zacatepeques». Extendió su mano y la estreché, sorprendido de que todavía siguiéramos esos gestos humanos incluso aquí. «Matías Quiroga. Este es Rodrigo Batres». Damián se sentó con nosotros, formando un pequeño círculo. «Yo también morí intentando salvar gente», dijo sin preámbulo. «Cuando el terremoto golpeó, mi equipo se desplegó inmediatamente. Había una escuela que se había colapsado parcialmente. Podíamos escuchar a los niños atrapados dentro, gritando por ayuda. Entramos, mi compañero Julio y yo, y logramos sacar a 3 niños, pero cuando volvimos por el cuarto,
Una réplica sacudió la estructura y todo se vino abajo. Se detuvo, su mandíbula apretándose visiblemente. Julio sobrevivió. Lo vi después desde donde sea que estaba antes de venir aquí. Estaba destrozado, llorando, diciéndole a mi mamá que lo sentía, que no pudo salvarme. Y yo estaba ahí, gritando que no fue su culpa, que hice mi elección, que moriría haciendo lo mismo 1000 veces más. Pero no podía escucharme. Nadie podía. La historia de Damián resonó profundamente con todos nosotros. Era el mismo dolor, la misma frustración de querer alcanzar a los vivos, de hacerles entender que no necesitaban cargar culpa por nuestra muerte. ¿Y qué haces con eso?, preguntó Rodrigo, su voz pequeña y quebrada. ¿Cómo vives con saber que la gente que amas está sufriendo por tu culpa y no puedes hacer nada al respecto? Damián se encogió de hombros con una tristeza profunda en sus ojos. Todavía estoy tratando de descubrirlo. Pero una de las guías espirituales aquí, un anciano que murió en la guerra civil, me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que el verdadero dolor no es morir. El verdadero dolor es aprender que la vida continúa sin ti, que el mundo sigue girando, que la gente que amas eventualmente sanará y seguirá adelante, y que tú ya no serás parte de sus historias diarias. Esa es la verdadera muerte, la irrelevancia gradual. Sus palabras cayeron sobre nosotros como piedras en agua quieta, enviando ondas de comprensión dolorosa. Tenía razón. Lo que más me aterraba no era estar muerto, sino que Rebeca eventualmente dejara de llorarme, que Camila creciera y sus recuerdos de mí se desvanecieran hasta convertirse en fotografías borrosas y anécdotas de segunda mano, que mi existencia se redujera a una nota al pie en las vidas de las personas que más amaba. Pero tal vez eso sea necesario, dijo una nueva voz. Era Lucía, quien se había acercado silenciosamente a nuestro grupo. Tal vez parte del amor verdadero es darles permiso para seguir adelante, para vivir sus vidas plenamente sin el peso de nuestro recuerdo, constantemente jalándolos hacia atrás. Se sentó completando nuestro círculo. Cuando morí en ese accidente de autobús, tenía un novio, Javier. Estábamos planeando casarnos. Ver su dolor después de mi muerte fue tortura, pero ver cómo gradualmente sanó, cómo eventualmente encontró a alguien más, cómo construyó una vida hermosa, eso también fue doloroso, pero era un dolor diferente. Era el dolor del amor que suelta porque quiere lo mejor para la otra persona, no porque dejó de amar. ¿Y cómo llegaste a ese punto?, pregunté. ¿Cómo pasaste del dolor de verlo sufrir al dolor de verlo sanar? Lucía sonrió con tristeza. Tiempo, mucho tiempo, y trabajo. Trabajo interno, enfrentando mis propios apegos, mis propios miedos, aprendiendo que mi valor no dependía de ser recordada, sino de cómo amé mientras estuve viva. Aprendiendo que el amor verdadero quiere libertad para el otro, no cadenas. Nuestro pequeño grupo se quedó en silencio, cada uno procesando estas verdades difíciles. Alrededor de nosotros, el valle continuaba llenándose de más almas, más víctimas del terremoto siendo guiadas aquí por espíritus como Ixchel. Vi familias enteras reunirse, llorando de alivio al encontrarse mutuamente. Vi parejas separadas buscándose desesperadamente entre la multitud. Vi niños confundidos siendo consolados por abuelos que habían muerto décadas antes y ahora servían como guías. Un movimiento particular captó mi atención. Era una mujer joven, quizás de 30 años, caminando entre las almas con propósito determinado. Llevaba ropa que sugería que había sido profesional de salud, quizás enfermera o médica. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y determinación que reconocí inmediatamente. Era el rostro de alguien que había perdido a alguien más importante que su propia vida. ¿Alguien ha visto a una niña?, gritaba mientras caminaba. Tiene 4 años, cabello negro largo. Llevaba un vestido rosa con mariposas. Se llama Isabela. ¿Alguien ha visto a mi hija? El dolor en su voz era tan crudo, tan visceral, que cortaba a través del ruido general del valle como un cuchillo. Observé a varias almas negando con la cabeza,
otras ofreciendo palabras de consuelo que la mujer apenas registraba. Continuó su búsqueda incansablemente, su voz volviéndose más desesperada con cada llamado sin respuesta. «Oh, Dios mío», susurró Rodrigo. «La niña no está aquí. Eso significa...» Damián completó el pensamiento. «¿Que sobrevivió? ¿Está viva? Alguien debería decirle», dije, comenzando a levantarme, pero Lucía me detuvo con un gesto. «Ixchel», ya va hacia ella. «Mira». Y efectivamente, la anciana guía espiritual se acercaba a la mujer con pasos medidos, su rostro mostrando una compasión infinita. Observamos desde la distancia mientras Ixchel hablaba con la mujer, cuyos gritos eventualmente se transformaron en sollozos. Luego Ixchel hizo un gesto y el aire frente a ellas brilló, formando algo así como una ventana hacia el mundo físico. Aunque estábamos demasiado lejos para ver los detalles, la reacción de la mujer lo dijo todo. Se desplomó de rodillas, sus manos sobre su boca, lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba lo que solo podía ser su hija viva, presumiblemente siendo cuidada por familiares o rescatistas. Ver su dolor transformarse en alivio, incluso en medio de su propia muerte, fue uno de los momentos más conmovedores que había presenciado desde mi transición. «Eso es lo que necesitamos recordar», dijo Damián con voz pensativa. «Sí, morimos. Sí. Dejamos atrás a gente que amamos. Pero la vida continúa. Y hay belleza en eso también. Esa niña vivirá, crecerá. Tendrá una vida que su madre no podrá ver, pero que se construye sobre el amor que su madre le dio. Eso no es nada. Eso es todo». Sus palabras resonaron en mi alma de una manera que no podía explicar completamente. Pensé en Camila, en cómo crecería sin mí, pero también pensé en todo lo que ya le había dado. 7 años de amor incondicional, de risas, de lecciones, de momentos compartidos. Eso no desaparecería solo porque yo ya no estuviera físicamente presente. Viviría en ella, la moldearía, sería parte de quien se convertiría. Ixchel eventualmente se abrió camino hacia nuestro grupo, la madre que buscaba a su hija ahora sentada pacíficamente con otras almas, mirando a través de esa ventana hacia su hija viva. «Veo que encontraron comunidad», dijo Ixchel con aprobación. «Eso es bueno. El camino de sanación es más fácil cuando no se camina solo». Se dirigió a todo el grupo. «Cada uno de ustedes carga dolor diferente, pero todos comparten la experiencia de muerte súbita, de vidas interrumpidas. En los próximos... Bueno, el tiempo funciona diferente aquí, así que digamos en las próximas etapas de su transición, trabajarán juntos, aprenderán juntos, sanarán juntos. ¿Y después?», preguntó Rodrigo. «¿Qué pasa después de que sanemos?». Ixchel miró hacia el horizonte del valle, hacia zonas de luz más brillante que indicaban planos superiores de existencia. «Eso depende de cada uno. Algunos elegirán continuar ascendiendo, explorando niveles más elevados de conciencia y existencia. Otros elegirán quedarse aquí por un tiempo, ayudando a futuras almas en transición, como yo he elegido hacer. Y algunos eventualmente elegirán regresar al plano físico, reencarnar, continuar su evolución a través de nuevas vidas. ¿Podríamos regresar como nosotros mismos?», pregunté, una esperanza imposible surgiendo en mi pecho. «¿Volver a nuestras vidas?». Ixchel negó con la cabeza con gentileza. «No, esas vidas terminaron. Esos cuerpos dejaron de funcionar. Lo que pueden hacer es eventualmente elegir nuevas vidas, nuevas experiencias, llevando consigo la sabiduría y el crecimiento que obtuvieron aquí, pero nunca serán exactamente quienes fueron. La muerte transforma. No puedes no morir». La finitud de sus palabras se asentó sobre nosotros como una manta pesada. No había vuelta atrás, no había reseteo. Solo había adelante, hacia lo desconocido, hacia una existencia que todavía no comprendíamos completamente. «Entonces empecemos», dije finalmente, mirando a los rostros de mis nuevos compañeros en este viaje imposible. «Si no podemos volver, entonces aprendamos a seguir adelante, juntos». Rodrigo asintió, limpiándose las lágrimas. Damián golpeó su puño contra su palma en un gesto de determinación.
Lucía sonrió con esa tristeza sabia que parecía definirla. Y así, en ese valle, lleno de miles de almas lamentándose, nuestro pequeño grupo formó un pacto silencioso. No enfrentaríamos este nuevo mundo solos, nos convertiríamos en anclas unos para otros, recordatorios de que incluso en la muerte, la conexión humana, o lo que fuera que éramos ahora, todavía tenía significado. Ixchel nos observó con aprobación antes de señalar hacia una estructura en el borde del valle. Vengan, hay mucho que enseñarles sobre su nueva existencia. Y la primera lección es la más difícil: aprender a observar el mundo que dejaron sin poder tocarlo, a amar sin poder abrazar, a existir en el espacio entre lo que fue y lo que será. Con esas palabras crípticas pero profundas, nos guió hacia la siguiente fase de nuestro entrenamiento en el arte imposible de estar muerto, pero aún consciente, perdido, pero de alguna manera encontrando significado en la pérdida misma. La estructura hacia la que Ixchel nos guió era diferente a todo lo que había visto hasta ahora en este plano espiritual. Desde afuera parecía un templo antiguo, con arquitectura que mezclaba elementos mayas, coloniales, y algo completamente atemporal que no podía categorizar. Pero cuando entramos, el interior se expandió de formas que desafiaban toda lógica espacial. Era simultáneamente una habitación íntima y un espacio infinito, con paredes que parecían hechas de recuerdos solidificados y un techo que mostraba constelaciones que nunca había visto en ningún cielo terrestre. «Este es el Salón de los Espejos», explicó Ixchel, mientras nos conducía hacia el centro de la sala. «Aquí es donde las almas enfrentan su verdad más profunda, la necesidad de soltar». Con un gesto de su mano, las paredes comenzaron a brillar y a transformarse. Ya no eran paredes sólidas, sino ventanas, miles de ventanas, cada una mostrando una escena diferente del mundo físico que habíamos dejado atrás. Inmediatamente busqué mi ventana, esa conexión con Rebeca y Camila que había visto antes. Y allí estaban, pero la escena que presenciaba me destrozó de formas que ni siquiera la muerte había logrado. Era el funeral, mi funeral. Reconocí la funeraria en Antigua, el mismo lugar donde habíamos velado al abuelo de Rebeca 2 años atrás. El ataúd estaba cerrado, probablemente porque mi cuerpo había quedado demasiado dañado por los escombros. Rebeca estaba sentada en la primera fila, vestida de negro, con Camila en su regazo. Mi hija llevaba un vestido azul que yo le había comprado para su último cumpleaños, y en sus manos apretaba la fotografía enmarcada que siempre había estado en mi escritorio. Los tres juntos en la playa de Monterrico, sonriendo bajo el sol, en un momento de felicidad perfecta que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otro universo. Papi prometió que volvería temprano. Escuché a Camila decir con voz pequeña y quebrada. Dijo que me ayudaría con mi proyecto de los volcanes. ¿Por qué no cumplió su promesa, mami? Papi siempre cumple sus promesas. Rebeca la abrazó más fuerte, su cuerpo sacudiéndose con sollozos que intentaba contener por el bien de nuestra hija. A veces pasan cosas que no podemos controlar, mi amor. Papi no quería dejarnos. Él nos amaba más que a nada en el mundo, pero no lo suficiente para quedarse, respondió Camila con la lógica brutal de un niño de 7 años. Y esas palabras, esa acusación inocente nacida de dolor y confusión, me atravesaron como 1000 cuchillos. Intenté alcanzarlas, gritando que lo sentía, que las amaba, que habría dado cualquier cosa por volver con ellas. Pero mis manos pasaban a través de la ventana como si fuera humo. Mi voz no cruzaba el velo entre mundos. Sentí una mano en mi hombro. Era Damián, sus propios ojos fijos en otra ventana donde su madre lloraba sobre su ataúd, rodeada de sus hermanos del cuerpo de bomberos. «Duele», dijo simplemente. «Duele más de lo que pensé que algo podría doler». A nuestro lado, Rodrigo observaba a sus padres, ambos destruidos, culpándose mutuamente por haberlo animado a estudiar ingeniería, como si esa decisión tomada años atrás fuera responsable de un terremoto impredecible. «¿Por qué nos haces ver esto?», le exigía Ixchel,
sin poder apartar la mirada de mi familia, pero desesperado por no tener que presenciar su dolor. ¿Qué propósito tiene torturarnos así? La anciana guía espiritual no se inmutó ante mi tono acusatorio, porque necesitan ver la verdad completa, no solo su dolor, sino también su sanación. Observen. Las escenas en las ventanas comenzaron a acelerar, como si alguien presionara el botón de avance rápido en una película. Vi los días después del funeral. Vi a los padres de Rebeca mudarse temporalmente a nuestra casa para ayudar. Vi a mi hermana menor, Carolina, venir desde San Salvador para estar con su cuñada. Vi a amigos, vecinos, compañeros de trabajo formando una red de apoyo alrededor de mi familia. Vi actos de bondad, comida traída, cuentas pagadas silenciosamente, hombros ofrecidos para llorar. Y lentamente, muy lentamente, vi cambios pequeños. Vi a Rebeca obligándose a levantarse cada mañana, a vestir a Camila para la escuela, a mantener alguna apariencia de normalidad por el bien de nuestra hija. Vi a Camila volver a sonreír cuando su mejor amiga la visitó y jugaron con muñecas. Vi momentos de risa que se sentían como traición, pero que eran simplemente vida insistiendo en continuar incluso en medio de la tragedia. Mira más adelante. Instruyó Ixchel, y las escenas saltaron. Semanas se convirtieron en meses. Vi a Rebeca en terapia, trabajando a través de su dolor. Vi a Camila en sesiones con una psicóloga infantil, dibujando imágenes de nuestra familia, procesando su pérdida de la única forma que un niño puede. Vi a mi esposa volver al trabajo en la escuela donde enseñaba, sus estudiantes tratándola con una gentileza extra que la hacía llorar, pero también la hacía sentir vista, apreciada. Vi un momento particularmente significativo, Rebeca y Camila visitando mi tumba en el aniversario de 3 meses de mi muerte. Trajeron flores, las favoritas de Rebeca, girasoles. Camila había traído su proyecto de volcanes terminado. Lo terminé sola, papi, dijo, colocándolo junto a la lápida. Mami me ayudó un poco, pero la mayor parte la hice yo. Saqué 10. La maestra dijo que estabas orgulloso de mí desde el cielo. Pero yo no sé si el cielo es real. Solo sé que te extraño. Rebeca se arrodilló junto a nuestra hija, acariciando la pequeña maqueta de volcanes con dedos temblorosos. Tu papi está orgulloso de ti, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Donde sea que esté, sé que está orgulloso. Y yo también lo estoy. Eres la niña más valiente que conozco. Luego, en voz más baja, casi un susurro, agregó, Matías, si puedes escucharme, necesito que sepas que estoy tratando. Estoy tratando de ser fuerte por ella. Pero Dios, ¿es tan difícil? ¿Cada día sin ti es difícil? Estoy aquí, grité inútilmente hacia la ventana. Rebeca, estoy aquí. Puedo escucharte. Pero por supuesto, ella no podía oírme. Solo continuó hablando, vaciando su corazón hacia una tumba que contenía mi cuerpo pero no mi conciencia. A veces me enojo contigo por haberte ido. Sé que es irracional. Sé que no tuviste elección, pero parte de mí está furiosa de que me dejaras sola para criar a nuestra hija, para enfrentar todas las decisiones difíciles, para dormir en una cama que se siente demasiado grande sin ti. Sus palabras dolían, pero también había algo liberador en ellas. Su enojo era válido, su dolor era real, y su fortaleza, incluso rota y tambaleante, era inspiradora. Pero voy a estar bien, continuó. No ahora, probablemente no por mucho tiempo, pero eventualmente, por Camila, por mí, y porque sé que eso es lo que tú querrías. No querías que nos quedáramos congeladas en este momento de dolor para siempre. Ixchel tocó mi hombro suavemente. ¿Lo ves? Tu esposa es sabia. Comprende lo que muchas almas aquí luchan por aceptar. Que el amor verdadero desea vida para el otro, no lealtad eterna a la muerte. Amarla significa querer que ella sane, que eventualmente encuentre alegría otra vez, incluso si esa alegría no te incluye. Pero yo quiero estar incluido, protesté, mi voz quebrándose. Quiero estar allí cuando Camila pierda su primer diente, cuando aprenda a andar en bicicleta, cuando se gradúe de la escuela.
Quiero estar allí cuando Rebeca necesite que alguien la abrace después de un día difícil, cuando necesite a alguien que le diga que está haciendo un trabajo increíble. Quiero todos esos momentos que me robaron. Lo sé, dijo Ixchel con infinita compasión, y llorar esos momentos perdidos es parte del proceso. Pero quedarte atrapado en ese lamento, construir tu existencia entera alrededor de lo que perdiste en lugar de lo que aún tienes, eso solo te llevará hacia abajo, hacia esas zonas oscuras que viste, hacia el sufrimiento autoimpuesto que no tiene fin. Lucía se acercó a mi otro lado, sus ojos también húmedos de lágrimas, por sus propias ventanas, sus propias pérdidas. Cuando morí, pasé meses tratando de interferir en la vida de Javier. Intentaba mover objetos para hacerle saber que estaba allí. Intentaba aparecer en sus sueños. Intentaba cualquier cosa para mantenerme relevante en su mundo. ¿Y sabes qué logré? ¿Solo lo asusté? Lo hice pensar que se estaba volviendo loco. Mi amor posesivo, mi incapacidad de soltar, le causó más daño que ayuda. ¿Y cómo lo soltaste?, preguntó Rodrigo, que había estado escuchando silenciosamente mientras observaba sus propias ventanas. ¿Cómo pasas de querer aferrarte a todo a estar en paz con dejarlo ir? Lucía señaló hacia otra área del salón donde había almas sentadas en meditación profunda, sus formas brillando con luz suave. Trabajo constante y doloroso. Enfrentas cada apego, cada miedo, cada necesidad de control, lloras por ellos, honras lo que significaron y luego, poco a poco, los sueltas como hojas en un río. Ixchel aplaudió suavemente, captando la atención de todo nuestro grupo. Esas almas que ven allá llevan años, algunas décadas, trabajando en su sanación. El proceso no es rápido ni lineal. Habrá días donde sientan que han hecho progreso y luego algo los arrastrará de vuelta al dolor crudo del principio. Pero si se comprometen con el proceso, si eligen conscientemente crecer a través de su dolor en lugar de quedarse atrapados en él, eventualmente encontrarán algo inesperado. Paz. No quiero paz si significa olvidarlas, dije con obstinación. Ixchel sonrió. La paz no significa olvido. Significa transformar el amor aferrado en amor liberador. Significa honrar tu pasado sin ser prisionero de él. Significa entender que tu identidad no termina con tu muerte, sino que evoluciona hacia algo nuevo. Hizo un gesto y las ventanas cambiaron nuevamente, mostrando escenas que aún no habían ocurrido, pero que eran posibilidades futuras. Vi a Camila como adolescente, hablándole a una foto mía sobre sus problemas en la escuela. Vi a Rebeca años en el futuro, tal vez con alguien nuevo en su vida, pero en su mesita de noche todavía había una fotografía pequeña de nuestra boda. Vi mi legado continuando no en mi presencia física, sino en los valores que había inculcado, en el amor que había dado, en las vidas que había tocado. Esas son solo posibilidades, explicó Ixchel. El futuro no está escrito, pero muestran algo importante. Tu impacto no termina con tu muerte. Las semillas que plantaste seguirán creciendo. El amor que diste seguirá resonando, no a través de tu presencia fantasmal, tratando de aferrarse a ellas, sino a través de lo que construiste mientras vivías. Damián, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. En mi equipo de bomberos teníamos un dicho: el humo se disipa, pero el fuego transforma. Solíamos decirlo sobre los incendios que combatíamos, pero creo que aplica aquí también. Nuestras vidas físicas fueron el humo, temporales, destinadas a disiparse. Pero el fuego, el impacto real, la transformación que causamos en otros, eso permanece. Sus palabras resonaron profundamente en todos nosotros. Ixchel asintió con aprobación. Exactamente. Y ahora su trabajo es doble. Primero, sanar lo suficiente para que puedan existir aquí sin dolor constante. Segundo, aprender a influir positivamente en el mundo físico sin aferrarse a él. Hay formas de guiar, proteger, inspirar a quienes aman sin encadenarlos o encadenarse. ¿Cómo?, preguntamos casi al unísono. Ixchel señaló hacia otra sección del salón donde espíritus más avanzados trabajaban
con lo que parecían hilos de luz, conectándose sutilmente con el mundo físico, a través de intuiciones, sueños, sincronicidades. Aprenderán a susurrar ideas inspiradoras en momentos de duda, a fortalecer a sus seres queridos cuando estén débiles, a ser presencias protectoras, sin ser controladoras. Es un arte sutil que requiere un desapego amoroso, que la mayoría de las almas recién fallecidas no poseen todavía. Pasamos lo que podrían haber sido horas o días explorando el salón de los espejos, cada uno enfrentando nuestras propias ventanas, nuestros propios duelos, nuestros propios procesos de aceptación. Vi a Rebeca tomar decisiones difíciles sin mí. Vi a Camila crecer, cambiar, convertirse en alguien que reconocía pero que también era nueva, moldeada por mi ausencia tanto como lo había sido por mi presencia. Y lentamente, tan lentamente que apenas lo noté al principio, algo en mí comenzó a cambiar. El dolor no desapareció, probablemente nunca lo haría completamente, pero se transformó de algo agudo y paralizante en algo más profundo, más integrado, como una herida que cicatriza. La marca permanece, la sensibilidad persiste, pero ya no sangra constantemente. Creo que estoy empezando a entender, dije finalmente, después de observar una escena donde Camila le contaba a su maestra sobre mí, manteniendo mi memoria viva a su manera. No se trata de dejar de amarlas. Se trata de amarlas lo suficiente como para dejarlas vivir sin el peso de mi muerte, consumiéndolas. Ixchel colocó su mano sobre mi corazón etéreo y sentí una calidez que penetraba hasta mi esencia más profunda. Ahora estás listo para el verdadero trabajo. Has pasado por el shock, la negación, la desesperación. Has visto su dolor y tu impotencia. Ahora viene la parte más difícil. Construir una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva forma de existir que honre quién fuiste, pero que no esté atrapada en ello. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó Rodrigo, que había estado pasando por su propio proceso paralelo. Ixchel sonrió y por primera vez vi esperanza genuina en esa sonrisa. Se comienza por elegir. Cada día, cada momento, eligen conscientemente crecer en lugar de estancarse, soltar en lugar de aferrarse, transformarse en lugar de petrificarse. Y con el tiempo descubren algo milagroso, que pueden ser más útiles, más amorosos, más presentes en las vidas de quienes aman desde este lado del velo, que como almas torturadas atrapadas entre mundos. Miré a mis compañeros de viaje, estos extraños que se habían convertido en aliados en la experiencia más difícil imaginable. Vi en sus rostros el mismo dolor que sentía, pero también vi determinación, vi coraje, vi la chispa de algo que podría eventualmente convertirse en aceptación. ¿Hacemos esto juntos?, pregunté. Este viaje imposible de aprender a estar muertos pero todavía conscientes. Damián extendió su mano al centro de nuestro círculo. «Juntos», dijo firmemente. Rodrigo colocó su mano sobre la de Damián. «Juntos», repitió. Lucía agregó la suya. «Juntos». Y yo coloqué mi mano completamente sobre las suyas, sintiendo la conexión entre nosotros, este vínculo forjado en tragedia, pero capaz de transformarse en algo más. «Juntos», afirmé. Y en ese momento, en ese salón de espejos que mostraban todas las vidas que habíamos dejado atrás y todos los futuros que nunca experimentaríamos en carne propia, tomamos nuestra primera decisión real como seres del plano espiritual. Elegir la vida sobre la muerte, incluso cuando ya no estábamos vivos. Elegir el crecimiento sobre el estancamiento. Elegir el amor liberador sobre el apego destructivo. Ixchel nos observó con esa sonrisa de satisfacción, esa expresión de alguien que ha visto este proceso miles de veces, pero que nunca deja de conmoverse por él. «Bien», dijo suavemente, «ahora su verdadero viaje comienza. El terremoto les quitó sus vidas, pero lo que hagan con sus eternidades, eso depende completamente de ustedes». Y con esas palabras
nos guió hacia afuera del salón de los espejos, hacia las próximas etapas de nuestra evolución espiritual, dejando atrás las ventanas hacia nuestras vidas pasadas, pero llevando con nosotros algo invaluable: la comprensión de que el amor verdadero no muere cuando el cuerpo muere, sino que se transforma, evoluciona y continúa de formas que nunca habríamos imaginado cuando todavía respirábamos aire terrenal.